Hay momentos en la historia en los que el universo susurra y hay momentos en los que grita. Diciembre de 2025 fue uno de esos gritos. Un visitante de otro mundo completó su paso más cercano a la Tierra, a 168 millones de kilómetros de distancia, antes de iniciar su partida final hacia el vacío interestelar. Durante semanas estuvo oculto tras el brillo cegador del Sol. Y cuando emergió, todos los telescopios más potentes de la civilización humana apuntaron hacia ese único punto de luz. Lo que capturaron no trajo respuestas, trajo más preguntas. Esto no debería suceder. No de esta forma, no con esta geometría, no con este comportamiento. El objeto tiene un nombre técnico, frío, burocrático, 3I Atlas, tercer visitante interestelar confirmado. Pero los números y códigos no capturan lo que realmente estamos observando. Una masa estimada en 33.000 millones de toneladas, viajando a 209.000 km/h, siguiendo una trayectoria que desafía las probabilidades estadísticas. Una órbita retrógrada casi perpendicular al plano, donde todos los planetas giran alrededor del Sol, emitiendo rayos X de una forma nunca antes vista en cometas interestelares, liberando chorros de material en direcciones que contradicen la física básica. Y entonces, en el último día del año 2025, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, hizo algo extraordinario cuando se le solicitó divulgar cualquier registro sobre el 3I Atlas. La CIA no dijo, no tenemos nada. No dijo, consulte a la NASA. En su lugar, invocó el protocolo GLOMAR, la respuesta que reserva para sus secretos más sensibles. No podemos confirmar ni negar la existencia o no existencia de tales registros. Y añadió algo aún más perturbador. El hecho de la existencia o no existencia de tales registros está en sí mismo actual y adecuadamente clasificado. Si es solo un cometa, una bola de hielo y roca viniendo de otro sistema estelar, ¿por qué la agencia de inteligencia más poderosa del planeta está tratando la información sobre él como secreto de Estado? Antes de sumergirnos en la física imposible, en los chorros que apuntan a donde no deberían, en las emisiones de rayos X que reescriben lo que sabíamos sobre visitantes interestelares y en la respuesta clasificada de una agencia a la que normalmente no le importan las piedras espaciales, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campana y comenta tu análisis. ¿Estamos ante un fenómeno natural extremadamente raro o ante algo que desafía la categorización usando solo procesos conocidos? Y si quieres apoyar investigaciones que siguen la evidencia, incluso cuando contradicen narrativas cómodas, hazte miembro del canal. Porque lo que estamos a punto de revelar no es especulación. Son observaciones confirmadas por múltiples observatorios independientes. Música, datos publicados en artículos científicos, comportamientos documentados que continúan sin explicación satisfactoria, y un patrón de respuesta institucional que plantea preguntas tan profundas como las anomalías del propio objeto. La historia oficial comienza el 1 de julio de 2025. El sistema de telescopios Atlas, diseñado para detectar asteroides que puedan amenazar a la Tierra, captura algo inusual, cruzando el espacio entre Júpiter y Marte. Los cálculos orbitales confirman inmediatamente una trayectoria hiperbólica. No está gravitacionalmente ligado al Sol. Solo está pasando una vez y después se irá para siempre. Es el tercer objeto interestelar confirmado en 8 años. Oumuamua, en 2017, con su forma de cigarro y aceleración anómala que generó teorías de velas solares alienígenas. Dosi Borisov, en 2019, comportándose exactamente como un cometa familiar debería comportarse, casi decepcionantemente normal. Y ahora, el 3I Atlas, que rápidamente demostró ser diferente de ambos. Pero la historia real comienza antes. Un análisis retroactivo de datos del satélite TESS
diseñado para cazar exoplanetas, revela que el objeto ya era visible el 7 de mayo de 2025, cuando aún viajaba entre Saturno y Júpiter, y ya estaba brillante, anormalmente brillante, para un cometa tan distante del Sol. Los cometas de agua congelada no deberían sublimar suficiente hielo para crear comas visibles más allá de la órbita de Júpiter. Pero este lo hacía, y continuó volviéndose más brillante, mucho más rápido de lo que los modelos de sublimación solar preveían. La NASA movilizó una flota: Hubble, Webb, Parker Solar Probe, Swift, SpaceX, TESS, volvió para observaciones adicionales. En tierra, el Very Large Telescope en Chile, telescopios gemelos en las Islas Canarias, observatorios privados alrededor del mundo, naves espaciales en Marte, Europa Clipper, incluso la veterana SOHO, que orbita el Sol desde 1995, una coordinación de recursos astronómicos sin precedentes para un único objeto. Lo que encontraron fue un catálogo de anomalías. Primera observación detallada: composición química absurdamente rica en dióxido de carbono. Los análisis espectrales revelan una proporción CO2H2O de 8:1, 16 veces más dióxido de carbono que agua cuando se compara con cometas típicos. Esto significa que el 3I Atlas se formó en condiciones químicas fundamentalmente diferentes de las que crearon objetos en nuestro sistema solar. No es solo alienígena por venir de otro lugar, es alienígena por naturaleza, forjado en un ambiente donde el agua era escasa y el carbono abundante. Pero entonces algo cambió conforme el objeto se acercaba al Sol. Instrumentos de radio, como el telescopio Meerkat en Sudáfrica, penetraron a través de la densa coma y detectaron algo inesperado: agua. Mucha agua. No en la superficie, sino en el interior. Como si el 3I Atlas tuviese dos naturalezas: una corteza externa dominada por carbono y un corazón interno rico en agua. Este descubrimiento llevó a la teoría más aceptada por la comunidad científica: la corteza cósmica. La hipótesis propone que el objeto comenzó como un cometa relativamente normal en algún sistema estelar distante. Entonces fue eyectado, lanzado al espacio interestelar por una interacción gravitacional violenta, tal vez con un planeta gigante, y pasó miles de millones de años a la deriva en el vacío, bombardeado por rayos cósmicos galácticos, radiación de supernovas distantes, partículas energéticas que barrieron el espacio entre las estrellas. Esta radiación habría procesado la superficie del objeto, rompiendo enlaces químicos, convirtiendo agua y carbono en dióxido de carbono, creando una corteza transformada por procesos que nunca observamos en objetos del sistema solar. Y entonces, tras eras de soledad cósmica, el 3I Atlas finalmente encontró una estrella: nuestro Sol. Y el calor comenzó a romper esa corteza, liberando primero el material procesado de la superficie, después permitiendo que el agua interna escapase a través de fracturas y chorros. Es una explicación elegante, basada en física conocida, y resuelve muchos misterios, pero no todos, porque están los chorros, y los chorros no tienen sentido. Cuando el telescopio espacial Hubble fotografió al 3I Atlas el 21 de julio de 2025, capturó algo que debería ser imposible: una cola apuntando hacia el Sol. No una ilusión de perspectiva, no un artefacto de procesamiento de imagen, un chorro real de gas y polvo extendiéndose hacia el Sol. La física es clara: la radiación solar y el viento solar empujan el material lejos del Sol. Siempre. Las partículas de polvo son aceleradas hacia afuera por la presión de la luz y por el flujo constante de partículas cargadas emitidas por nuestra estrella. Pero el 3I Atlas mostró lo opuesto, y conforme se acercó al Sol, ese chorro antisolar no disminuyó, se hizo más grande, más fuerte, como si hubiese una fuente de energía interna superando la presión solar. El 2 de agosto,
El telescopio gemelo de 2 metros en las Islas Canarias confirmó la observación a través de 159 exposiciones de 50 segundos cada una. El chorro se extendía por aproximadamente 6.000 kilómetros en la dirección equivocada. Dos observatorios independientes, instrumentación completamente diferente, misma anomalía imposible. Y entonces, en diciembre, cuando el objeto emergió de detrás del Sol, tras su aproximación máxima el 30 de octubre, imágenes procesadas revelaron algo aún más extraño. Cuando filtros de gradiente rotacional remueven estructuras circulares y enfatizan solo características alargadas, aparecen tres chorros distintos en el lado opuesto al antisolar. Tres chorros formando un patrón triangular casi perfecto. Geometría que parece organizada, aunque la física de fracturas aleatorias teóricamente pueda producir tal patrón por coincidencia. Y había música más. Los chorros oscilaban, se movían en un patrón de bamboleo, como si el núcleo del objeto estuviese rotando con un período de aproximadamente 15 horas y 30 minutos. Observaciones durante 37 noches entre julio y septiembre mostraron esa oscilación consistente, sugiriendo un núcleo sólido relativamente esférico, no la bola de nieve sucia e irregular típica de los cometas. Pero el descubrimiento más revolucionario vino del espacio profundo. Por primera vez en la historia, los astrónomos detectaron emisiones de rayos X viniendo de un cometa interestelar. La misión japonesa XRSM observó el 3I Atlas por 17 horas a finales de noviembre de 2025, capturando rayos X emanando a una distancia de 400.000 kilómetros del núcleo, casi la distancia de la Tierra a la Luna. El Observatorio Europeo XMM Newton confirmó con 20 horas adicionales de observación el 3 de diciembre, revelando un brillo rojo de rayos X envolviendo el objeto. Los rayos X de cometas no son en sí imposibles. Surgen de la interacción entre gases sublimados como agua, monóxido de carbono o dióxido de carbono y el viento solar. Pero intentos anteriores de detectar rayos X de Oumuamua y 2I Borisov fallaron. El 3I Atlas se convirtió en el primer visitante interestelar en exhibir esta firma, y las emisiones eran intensas, extendiéndose mucho más allá de lo esperado. Los análisis espectrales de los rayos X revelaron firmas de carbono, oxígeno y nitrógeno cerca del núcleo, elementos esperados, pero también detectaron níquel y hierro, metales que no deberían estar sublimando a las temperaturas donde el objeto fue observado, a millones de kilómetros del Sol, cuando aún estaba más allá de la órbita de Júpiter. Y está la proporción. Observaciones del Very Large Telescope en Chile detectaron níquel liberado a una tasa de aproximadamente 100 kilorentgens por segundo, pero prácticamente nada de hierro. Níquel y hierro son socios químicos inseparables en el universo. Forjados juntos en corazones de estrellas, eyectados juntos en supernovas, siempre encontrados juntos en ambientes astrofísicos. La única excepción conocida son procesos industriales humanos que separan metales a propósito. ¿Cómo llega níquel puro a un supuesto cometa? La teoría de la corteza cósmica ofrece una respuesta. Tal vez procesos de irradiación a largo plazo puedan fraccionarlos de manera diferente. Tal vez compuestos organometálicos volátiles, carbonilos metálicos formados en condiciones interestelares extremadamente frías, puedan explicar la liberación de níquel antes que el hierro. Tal vez. Pero eso nunca ha sido observado. Es especulación basada en química posible, no en evidencia directa. Y está la alineación orbital. La trayectoria del 3I Atlas está inclinada solo 4,89 en relación al plano eclíptico, el disco plano donde todos los planetas orbitan el Sol. Para un objeto viniendo aleatoriamente del espacio interestelar, esta precisión tiene una probabilidad estadística inferior al 1%. Y no solo pasó cerca del plano eclíptico, pasó cerca de múltiples planetas. Júpiter en mayo, Marte el 3 de octubre,
a aproximadamente 29 millones de kilómetros. La Tierra, el 19 de diciembre, a 168 millones de kilómetros, y aún pasará por Júpiter nuevamente el 15 de marzo de 2026, a cerca de 53 millones de kilómetros. Como si la trayectoria hubiese sido calculada para maximizar oportunidades de observación planetaria. O al menos, esa es la interpretación que teóricos de artefactos artificiales presentan. Avi Loeb, astrofísico de Harvard y director del proyecto Galileo, ha sido la voz más prominente desafiando la narrativa oficial. Loeb identificó 15 anomalías distintas en el comportamiento del 3I Atlas, desde el chorro antisolar hasta la ausencia de coma de polvo típica, desde un comportamiento de brillo inusual hasta la precisión orbital estadísticamente improbable. Él no afirma que el objeto sea definitivamente artificial, pero argumenta que las hipótesis extraordinarias merecen consideración cuando las anomalías se acumulan más allá de una coincidencia plausible. Si fuese solo el chorro antisolar, podríamos invocar procesos exóticos más naturales. Loeb escribió en su blog: si fuese solo la proporción de níquel sin hierro, podríamos proponer química interestelar desconocida. Si fuese solo la alineación orbital precisa, podríamos llamarlo suerte estadística. Pero cuando tienes 15 anomalías diferentes en el mismo objeto, el paradigma natural comienza a exigir tantas explicaciones ad hoc como el paradigma artificial. Loeb introdujo una escala de 0 a 10 para clasificar la probabilidad de origen artificial, donde 0 es definitivamente natural y 10 es definitivamente artificial. Él coloca al 3I Atlas en el nivel 2, probablemente natural, pero con anomalías suficientes para demandar investigación profunda. Es una postura cautelosa, pero que mantiene la puerta abierta para posibilidades no convencionales. Otros científicos son más escépticos. Michael Kuipers, de la Agencia Espacial Europea, que coordinó observaciones del Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter cuando el objeto pasó cerca de Marte, afirma que el comportamiento está dentro de los límites observacionales típicos de objetos helados interestelares. La polarización negativa extrema, medida en un 2,77%, sin precedentes en cometas conocidos, puede explicarse por una estructura de granos de polvo fundamentalmente diferente. Granos más ásperos, más irregulares o compuestos de materiales que no existen en el sistema solar, pero aún naturales. Y está la búsqueda de tecnofirmas. El Instituto SETI, la organización dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, coordinó una campaña masiva de observaciones usando radiotelescopios alrededor del mundo. El Allen Telescope Array observó el objeto justo después del descubrimiento en julio. El telescopio MEERKAT en Sudáfrica escaneó durante varias sesiones. El telescopio Murray-Young, de 64 metros en Australia, realizó 3 sesiones de observación y el 18 de diciembre, menos de 24 horas antes de la aproximación más cercana a la Tierra, el Green Bank Telescope, el radiotelescopio orientable más grande del mundo con 100 metros de diámetro, apuntó hacia el 3I Atlas usando 4 receptores cubriendo frecuencias de 1 a 12 GHz. Sensibilidad capaz de detectar transmisores con potencia equivalente a un teléfono celular a 168 millones de kilómetros. Resultado: ninguna emisión artificial detectada, ninguna señal de radio localizada en el objeto, ninguna evidencia de comunicación, transmisión o actividad tecnológica. La conclusión oficial de la iniciativa Breakthrough Listen. El 3I Atlas continúa comportándose como se espera de procesos astrofísicos naturales. Dicho esto, permanece como un objetivo extremadamente interesante para la observación dada la rareza general de objetos interestelares. Es una respuesta equilibrada, reconoce las anomalías, pero no encuentra evidencia de artificialidad. Y entonces, en el último día de 2025, la CIA respondió.
John Greenwald Jr., fundador de The Black Vault, un archivo masivo de documentos gubernamentales obtenidos a través de pedidos de libertad de información, FOIA, sometió una solicitud a la CIA en noviembre de 2025, música. Pidió cualesquiera evaluaciones, informes o comunicaciones referenciando al objeto interestelar 3I Atlas. La respuesta llegó el 31 de diciembre. No fue un simple «no tenemos registros». Fue una respuesta GLOMAR, el protocolo legal que la agencia reserva para sus secretos más sensibles, creado durante la era de la Guerra Fría para proteger operaciones clasificadas. La CIA no puede confirmar ni negar la existencia o no existencia de registros relativos al objeto interestelar 3I Atlas, declaró la respuesta oficial. El hecho de la existencia o no existencia de tales registros está en sí mismo actual y adecuadamente clasificado, y la información de fuentes y métodos de inteligencia protegida de divulgación. Ese lenguaje significa que incluso admitir si poseen documentos sobre el objeto podría comprometer la seguridad nacional. Greenwald notó que es la primera vez que tiene conocimiento de que tal respuesta sea aplicada a un cuerpo astronómico. Él obtuvo documentos de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre el cometa Hale-Bopp en 1996, tras 2 años de espera. Se liberó información, aunque con redacciones, pero nunca una respuesta GLOMAR. ¿Por qué el 3I Atlas sería tratado de manera diferente? Loeb respondió públicamente: que esta información sea tratada como lo suficientemente sensible para ser clasificada por la CIA es sorprendente, dado que oficiales de la NASA declararon decisivamente en una conferencia de prensa el 19 de noviembre de 2025 que el 3I Atlas es definitivamente un cometa de origen natural. Si esa conclusión estaba clara desde el inicio para todos dentro del gobierno y la academia, como los oficiales de la NASA presentaron el caso, entonces, ¿por qué la CIA trataría la posible existencia de registros lidiando con un cometa natural como algo lo suficientemente sensible para ser clasificado? Él ofrece una interpretación cautelosa. Tal vez las agencias de inteligencia estén evaluando discretamente si el objeto representa cualquier riesgo concebible. Por más remoto que sea, multiplicar una probabilidad baja por consecuencias potencialmente altas hace del monitoreo silencioso una elección racional. Es la lógica de Pascal aplicada a la defensa planetaria. Mejor investigar y no encontrar nada que no investigar y perderse un evento de cisne negro. La interpretación más simple de la respuesta de la CIA, escribió Loeb, es que algunos oficiales del gobierno desearon verificar que el 3I Atlas no es un evento de cisne negro, representando una amenaza potencial a la sociedad, aunque los expertos en cometas consideren tal posibilidad altamente improbable. Es una respuesta pragmática, pero plantea preguntas profundas. Si la ciencia está resuelta, si el consenso es que estamos observando un cometa natural con propiedades inusuales, pero no imposibles, ¿por qué la agencia de inteligencia más poderosa del planeta está clasificando incluso la existencia de registros sobre él? La respuesta puede ser procedimiento estándar. Tal vez la CIA clasifique todo lo relacionado con objetos que podrían teóricamente ser confundidos con amenazas. Tal vez sea cautela institucional. O tal vez, como sugiere Loeb, la evaluación interna contradice la declaración pública. Tal vez por algunas semanas, en 2025, el gobierno de los Estados Unidos no tenía certeza de lo que estaba observando. ¿Y esa incertidumbre en sí misma es información clasificada? No lo sabemos. Y esa es la cuestión. El silencio es el mensaje. También está la cuestión de las imágenes. Cuando el 3I Atlas pasó a aproximadamente 29 millones de kilómetros de Marte, el 3 de octubre de 2025, las naves de la NASA en órbita marciana estaban perfectamente posicionadas para capturar imágenes de alta resolución.
El Mars Reconnaissance Orbiter posee la cámara HiRISE, capaz de resolver detalles de 30 centímetros desde la superficie marciana. A esa distancia del 3I Atlas, debería ser posible distinguir estructuras de decenas de metros en el objeto, pero las imágenes liberadas por la NASA eran de baja resolución, pixeladas, mostrando apenas un punto difuso. Mientras tanto, astrónomos aficionados usando telescopios de patio capturaron imágenes más nítidas desde la Tierra a distancias superiores a 200 millones de kilómetros. Las imágenes de la Agencia Espacial Europea del ExoMars Trace Gas Orbiter, también de baja resolución, mostraban el objeto como una mancha blanca difusa sin contorno definido. ¿Por qué no se liberaron las imágenes de alta resolución? La NASA no comentó. Tal vez cuestiones técnicas, tal vez el objeto era muy tenue, tal vez el timing no era ideal, o tal vez, como teorizan algunos, las imágenes muestran algo que no encaja en la narrativa oficial. No tenemos cómo saberlo, solo tenemos preguntas, y ahora el 3I Atlas está partiendo. El 19 de diciembre de 2025 hizo su aproximación más cercana a la Tierra. El 15 de marzo de 2026 pasará por Júpiter a 53 millones de kilómetros. Después de eso, continuará su viaje hacia afuera del sistema solar, acelerando conforme la gravedad del Sol lo impulsa de vuelta al vacío interestelar. Dentro de algunos años, estará tan distante que ninguno de nuestros telescopios podrá verlo, y continuará su viaje solitario a través de la galaxia, tal vez por millones de años, hasta encontrar otro sistema estelar. Y cuando eso suceda, si hay civilizaciones en aquel sistema, estarán tan confundidas como nosotros, porque la verdad es que no sabemos lo que vimos. Tenemos teorías, tenemos modelos, tenemos explicaciones que resuelven algunas anomalías, pero no todas. Tenemos una narrativa oficial de un cometa natural procesado por radiación cósmica. Tenemos hipótesis alternativas de posible origen artificial. Tenemos datos conflictivos, silencios institucionales y clasificación de información que no debería ser necesaria si el objeto fuese realmente solo hielo y roca. Tal vez la teoría de la corteza cósmica sea correcta. Tal vez los rayos cósmicos galácticos realmente transformen superficies cometarias de maneras que nunca observamos, porque nunca tuvimos acceso a objetos que pasaron miles de millones de años en el espacio interestelar. Tal vez los chorros antisolares sean resultado de fracturas irregulares en una corteza procesada por radiación, liberando agua presurizada en direcciones aleatorias que solo parecen organizadas. Tal vez la proporción de níquel sin hierro sea explicable por química de carbonilos metálicos que nunca detectamos antes. Tal vez la alineación orbital sea coincidencia y estadística rara, pero no imposible. Tal vez la respuesta glomar de la CIA sea solo procedimiento estándar, aplicado a cualquier objeto que podría teóricamente generar preocupaciones de seguridad, por más infundadas que sean. Tal vez. O tal vez estemos presenciando algo que no encaja perfectamente en ninguna categoría que conocemos. No necesariamente artificial, pero tampoco completamente natural, usando procesos establecidos. Algo intermedio, una categoría nueva de objeto cósmico que nuestra física actual no predice completamente. La ciencia avanza no solo aceptando explicaciones cómodas, sino confrontando anomalías que desafían la comprensión. Los meteoritos fueron ridiculizados como piedras cayendo del cielo hasta que la evidencia se volvió innegable. La deriva continental fue rechazada como fantasía geológica por décadas. Las úlceras causadas por bacterias parecían absurdas, hasta que ya no lo parecieron. El 3I Atlas puede ser solo un cometa extremadamente inusual, o puede ser el primer ejemplo observado de una clase entera de objetos que desafían la categorización simple. No lo sabemos. Y admitir que no lo sabemos es más honesto que forzar certezas donde la evidencia permanece ambigua. Piensa en el níquel.
Piensa en los chorros apuntando hacia el sol. Piensa en la geometría triangular perfecta. Piensa en la respuesta clasificada de la CIA. Piensa en cada anomalía individualmente. Y tal vez encuentres explicaciones, pero piénsalas todas juntas. Piensa en el patrón completo y la cuestión se vuelve más profunda que solo qué es ese objeto. Se convierte en ¿por qué estamos tan ansiosos por encajarlo en categorías familiares cuando claramente no encaja perfectamente? Porque hay confort en la certeza, la seguridad de decir es solo un cometa inusual, la tranquilidad de mantener el universo predecible, comprensible, contenido dentro de teorías que ya conocemos. Pero el universo no debe conformidad a nuestras expectativas. Existe independientemente de cuán cómodas nos hagan sentir sus verdades. Y tal vez el 3i Atlas sea exactamente eso, un recordatorio de que el cosmos es más extraño, más complejo, más sorprendente que cualquier modelo que hayamos construido hasta ahora. Que existen fenómenos que desafían la clasificación fácil. Que la línea entre natural y no natural puede ser más borrosa de lo que nos gustaría admitir. Somos polvo de estrellas, contemplando polvo de estrellas, átomos organizados de forma tal que se vuelven conscientes, mirando hacia átomos organizados de otras formas, intentando entender su naturaleza. Y cuando un visitante de otro sistema estelar cruza nuestro camino cargando química alienígena, comportamiento anómalo, secretos que desafían la explicación, quedamos ante un espejo cósmico, y lo que vemos reflejado no es solo el objeto, es nuestra propia limitación para comprender lo vasto desconocido. Si este guión te hizo cuestionar certezas, si te hizo mirar las anomalías con ojos más críticos, si te hizo percibir que el universo es más misterioso de lo que imaginábamos, deja tu like, suscríbete, activa la campana, comenta tu análisis final. Cometa natural, extremadamente inusual o algo que trasciende la categorización simple. Y si quieres apoyar la investigación científica que no tiene miedo de admitir cuando no sabemos las respuestas, hazte miembro, porque el 3i Atlas está partiendo en pocos meses. Estará más allá del alcance de nuestros telescopios, volverá al vacío interestelar de donde vino y llevará consigo sus secretos, sus anomalías, sus preguntas sin respuesta. Dejará atrás solo datos, observaciones, debates y el incómodo conocimiento de que presenciamos algo extraordinario, sin entender completamente lo que era. Tal vez vengan otros visitantes interestelares. El observatorio Vera Rubin, cuando comience operaciones completas, podría detectar decenas por año y cada uno será una oportunidad de aprender, de refinar teorías, de distinguir lo que es genuinamente anómalo de lo que es meramente inusual. Pero el 3i Atlas fue el primero en exhibir tantas características desconcertantes simultáneamente. El primero en generar una respuesta glomar de la CIA. El primero en dividir a la comunidad científica entre la confianza en explicaciones naturales y sospechas de que algo más profundo está sucediendo. Y tal vez esa división sea saludable. Tal vez la ciencia necesite de ambos. Aquellos que buscan explicaciones dentro de paradigmas establecidos y aquellos que cuestionan si los paradigmas son suficientes. Ambos tienen un papel. Ambos avanzan el conocimiento. Lo que no avanza el conocimiento es pretender que tenemos certeza cuando no la tenemos. Es cerrar el libro antes de leer todas las páginas. Es clasificar información sin explicar por qué. Es liberar imágenes de baja calidad cuando existe alta resolución. El universo nos envió un mensajero venido de miles de millones de años en el pasado, de sistemas estelares que pueden ni existir ya, cargando química de mundos que nunca veremos. Y durante algunos meses preciosos, tuvimos la oportunidad de estudiarlo, de aprender de él, de confrontar misterios que él presentó. Algunos misterios fueron resueltos, otros permanecen.
Y tal vez esa sea la lección más profunda, que el cosmos siempre tendrá secretos, que nuestra comprensión es parcial, que cada respuesta genera nuevas preguntas y que el viaje de descubrimiento no tiene fin, solo horizontes que continuamente retroceden conforme avanzamos. El 3I Atlas puede haber sido un cometa, puede haber sido algo más, puede haber sido ambos o ninguno. La única certeza es que fue extraordinario y que lo presenciamos. Los próximos años traerán más visitantes, más anomalías, más oportunidades de cuestionar, investigar, aprender y, esperanzadamente, más honestidad sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Porque al final, el mayor descubrimiento no es encontrar respuestas fáciles, es encontrar el coraje de hacer preguntas difíciles y de aceptar que algunas pueden permanecer sin respuesta por mucho tiempo. El 3I Atlas desapareció en la oscuridad, pero las preguntas que dejó continúan brillando. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez sea exactamente lo que necesitamos. No una certeza cómoda, sino una curiosidad incesante ante lo desconocido. Ojos en los datos, mente abierta a las posibilidades y humildad ante la vastedad que aún no comprendemos.